Si seguimos el camino de tu sistema digestivo, después de la enorme cantidad de cosas que podemos hacer para mejorar la capacidad digestiva de nuestro estómago, nos encontramos con el intestino delgado. En esta sección de tu sistema digestivo vas a absorber la mayor cantidad de nutrientes, con lo cual mejorar tu intestino delgado y controlar las bacterias que viven adentro de ese intestino es esencial para que todo el esfuerzo que haces con respecto a la alimentación, que si ves este tipo de contenido seguro es un gran esfuerzo, tenga sentido. Comer bien y maximizar tu digestión y absorción de nutrientes es lo que te ahorra el día de mañana o hoy tomar suplementos o hacer déficits nutricionales si no lo haces. Tu cuerpo necesita que repares esto para prevenir enfermedades y además no es difícil de hacerlo. Reparar esta absorción y la digestión de tu estómago es central porque el bajo nivel de ácido en estómago va a afectar a la absorción de vitamina B12, de hierro, de magnesio, de calcio, de vitamina B9 o ácido fólico, de vitamina C e incluso de zinc. En vez de necesitar estas sustancias en forma de suplemento, repara tu sistema digestivo para aprovechar lo que vos ya estás consumiendo. Pero el principal problema de intestino delgado hoy es el SIBO, es el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, por sus siglas en inglés, básicamente que se desarrollen de más grupos de bacterias que nunca tuvieron que haberse desarrollado ahí. La situación es muy simple, necesitamos más diversidad de bacterias en colon o en intestino grueso, pero no en intestino delgado. De hecho, es una de las razones por las que tenemos una válvula que divide estos dos intestinos. Hay muchas razones por las que podemos hacer SIBO: consumo de alcohol, falta de ácido en estómago, uso de antibióticos de manera crónica, diabetes, intestino irritable y mucho más. Pero es bastante más común de lo que nos imaginamos. Algunos estudios hablan de que SIBO existe en el 6% de la gente joven y en el 15 a 16% en la gente más grande. ¿Cómo sé si tengo SIBO? Los síntomas más comunes son dolor abdominal y distensión, diarrea que alterna con constipación, aunque en mi experiencia clínica con pacientes era más común encontrarte con constipación que con diarrea, un aumento de la producción de gas, eructos y más riesgo de hacer algunos déficits nutricionales por las razones que te contaba antes. Cuando las bacterias de intestino crecen de más, muchas bacterias típicas de esta zona producen metano, que es un gas, y el exceso de este gas favorece a la constipación. Es un típico cuadro donde la constipación no resuelve. Acá no tiene nada que ver con que vos consumas más fibra, y es un escenario donde hasta tomar probióticos podría agravar tu constipación. Y para esto me podrías preguntar, si no puedo usar probióticos, ¿puedo usar antibióticos para tratar el SIBO y destruir estas bacterias que están desarrollándose de más y así mejorar mi intestino? Sí, podemos, pero los estudios muestran que si no cambias el hábitat, el que permitió que estas bacterias se desarrollen, por más que hoy las destruyas con antibióticos, se van a volver a desarrollar y la recurrencia sucede en casi la mitad de los pacientes. O sea, casi la mitad de los pacientes que hicieron el tratamiento al año vuelven a tener estos síntomas. Así que usar antibióticos tampoco es el primer paso. El primer paso es eliminar todos los elementos que favorecen el desarrollo de estas bacterias. ¿Por qué el desarrollo de bacterias de más es un problema? Porque estas bacterias, por ejemplo, son un problema y otras que están en colon no lo son. Porque el SIBO interfiere con tu digestión. El desarrollo de estas bacterias termina dañando a la mucosa de tu intestino delgado, al recubrimiento de tu intestino delgado, y esto termina dando como resultado un intestino más permeable a elementos que no deberían ingresar a tu torrente sanguíneo, como proteínas más grandes de lo que vos deberías absorber o bacterias. El ingreso a sangre de proteínas relacionadas con una comida en especial, por ejemplo, que no deberían haber ingresado y entran, puede causar una respuesta de tu sistema inmune que a lo largo del tiempo vaya generando o alergias o intolerancias a ese alimento, más inflamación, y esta permeabilidad intestinal está muy relacionada con las enfermedades autoinmunes. Además, a nivel de tus nutrientes, ya no por razones de pH como antes, sino ahora por las bacterias en sí, se dificulta tu capacidad de absorción de grasas por el efecto que estas bacterias tienen en tus sales biliares, lo que lleva a deficiencias de vitamina A, de vitamina D, de vitaminas liposolubles y de otros nutrientes liposolubles, que básicamente necesitan una buena digestión de grasas para poder ser absorbidos. ¿Y qué podemos hacer para eliminar el SIBO? En primer lugar, podemos mejorar el pH de estómago. Ya viste antes por qué sirve hacer esto. En segundo lugar, podemos consumir carbohidratos que no sean fermentables por nuestras bacterias. Siempre te hablo de alimentar a las bacterias, acá justamente no queremos alimentarlas, queremos todo lo contrario. Los carbohidratos fermentables son los almidones, los azúcares y los distintos tipos de fibras. Los no fermentables son los que vienen en productos animales, por ejemplo, excepto si querés la lactosa de la leche. Y del mundo vegetal tenemos algunos no
no fermentables en las hojas verdes y en algunas hortalizas como las zanahorias o en algunos frutos rojos. Estos básicamente son los carbohidratos que vos podés consumir sabiendo que no le estás dando de comer a esas bacterias que están generando tus síntomas y que bajo ningún concepto querrías alimentar de más. En tercer lugar, se está estudiando el uso de un péptido llamado LL37 que tiene propiedades antimicrobianas, que nosotros ya tenemos en el cuerpo para eliminar o controlar las bacterias que se desarrollan en el intestino delgado, pero aún no hay suficiente evidencia como para que yo te lo pueda recomendar. Lo que sí te cuento es que muchas personas que lo usaron refieren haber resuelto por completo sus síntomas de SIBO y a la vez refieren no tener más distensión después de comer carbohidratos o fibra. Hay muchísima información sobre los péptidos porque hay miles de péptidos, cada uno cumpliendo funciones diferentes. Más adelante vamos a hacer un video específico de esto. En cuarto lugar, el antibiótico que normalmente usamos para tratar SIBO y otros trastornos intestinales funcionales se llama rifaximina. Y es un antibiótico que no es de tan amplio espectro, y eso es bueno en este caso porque permite que no dañes a toda tu flora por usarlo. Pero existen abordajes naturales alternativos que tienen propiedades antimicrobianas, como por ejemplo el usar extractos de ácido láurico. Pero muchas veces las bacterias en el intestino delgado se protegen de sustancias antimicrobianas, no importa si hablamos de un antibiótico como de estas sustancias de extractos naturales, generando algo llamado biofilm, que es una capa que protege a la colonia de bacterias. Para que la eliminación de estas bacterias sea efectiva si forman biofilm, necesitamos usar alguna sustancia que elimina el biofilm en conjunto con las sustancias antimicrobianas que vamos a usar después. Para eliminar los biofilms se pueden usar lactoferrina, que es una enzima presente en la leche, N-acetilcisteína o NAC, o natoquinasa, que es una enzima que tenemos en el nató, en un fermento de porotos de soja. Y la moraleja de todo esto es que vas a tener muchos mejores resultados usando algún tipo de terapia antimicrobiana en conjunto con estos elementos que eliminan el biofilm. En quinto lugar, no uses probióticos. En el SIBO encontramos un desarrollo exagerado de bacterias que producen algo llamado D-lactato. La acumulación de esto genera muchos de los síntomas que vos y yo asociamos al SIBO y que no queremos tener. Pero hay bacterias presentes en la enorme mayoría de los suplementos de probióticos, te diría una de las más comunes es el Lactobacillus acidophilus, que aumentan el D-lactato. Entonces, con tu buena intención tomando probióticos, en realidad vas a estar agravando los síntomas en el cuadro de SIBO. De hecho, las bacterias y microorganismos que han mostrado mejorar los síntomas de SIBO son justamente las que encontramos en los suelos que no han sido hiperexplotados. Si vas a utilizar algún microorganismo, lo mejor para esto es una levadura llamada Saccharomyces boulardii. Y en sexto lugar, tené presente que es normal que frente a estos síntomas empieces a cambiar tu dieta. Pero ten en cuenta que hacer protocolos de alimentación para esto, el más famoso hoy es el paleo autoinmune, donde se eliminan la mayoría de los alimentos que nutren estas bacterias sin reparar a los problemas que hicieron que tengas este desarrollo bacteriano en primer lugar, nunca van a ser una solución por sí solos. Van a mejorar los síntomas momentáneamente y cuando vuelvas a incorporar más alimentos, van a volver. En séptimo lugar, acelerar el tránsito intestinal mostró mejorar el cuadro de SIBO y disminuir las chances de recidiva después de un tratamiento antibiótico. Con lo cual hay muchísimo que puedes hacer para mejorar el funcionamiento de tu intestino delgado y sobre todo para evitar este desarrollo excesivo de bacterias en el intestino delgado que dañan tu salud y además dañan tu digestión. Luego está tu hígado. El hígado se tiene que deshacer de la enorme mayoría de sustancias perjudiciales que tu cuerpo quiere sacarse de encima. Mientras que hace eso, tiene que ayudarte a digerir. Si lo sobrecargas, no puede sacarse de encima lo que necesita eliminar y empezamos a acumular daño. Tu hígado además destruye glóbulos rojos viejos, hace proteínas, fabrica proteínas, regula tu coagulación y la cantidad de colesterol que va a circular por tu cuerpo. Pero esto no es todo, puede convertir proteínas, grasas y ácido láctico a glucosa para que vos puedas producir energía, guarda vitaminas como la vitamina B12, elimina el amonio de los aminoácidos que comiste de más y transforma a grasa en cuerpos cetónicos si lo necesitas, y por último neutraliza fármacos y alcohol gracias a un sistema llamado de citocromo P450. Pero la función que realmente afecta a tu digestión y lo que sucede luego de comer tiene que ver con la producción de bilis que también hace tu hígado. Las células de tu hígado producen entre 800 y 1000 mililitros de bilis todos los días. Esta sustancia sirve para digerir las grasas, para transformar básicamente grandes cúmulos de grasa en partículas más pequeñas que luego tus enzimas puedan manejar. Tenemos enzimas para digerir las grasas como la lipasa, pero entran en juego luego de que la bilis haga su trabajo. Una no reemplaza a la otra, necesitamos ambas herramientas para una buena digestión de grasas. ¿Y cómo funciona esa digestión de grasas? Nuestro hígado produce esa bilis. Cuando no tenemos comida en intestino, todas las horas en las que no estamos digiriendo, la bilis se acumula en la vesícula biliar.
en un órgano que tenemos al lado del hígado que justamente tiene la función de concentrar esas sales biliares. En la vesícula biliar la bilis se concentra y se deshidrata porque solamente entran de 30 a 80 mililitros en promedio. Esto por un lado concentra sales biliares que mejoran tu digestión de las grasas, pero por otro es la razón por la que a veces podemos formar cálculos en la vesícula biliar. Esta deshidratación, el colesterol eliminado y varios factores más pueden aumentar nuestro riesgo de formar cálculos en la vesícula biliar. Pero cuando comemos, tanto la bilis producida por tu hígado como la que tenés almacenada en vesícula biliar, si no tuviste una cirugía en la que te extirpan la vesícula, se liberan a intestino, donde nos ayudan con la digestión de las grasas, y esas sales biliares que tenemos en la bilis no solamente se ocupan de deshacer los cúmulos de grasas más grandes, sino que a su vez nos ayudan a que las células de nuestro intestino, la pared de nuestro intestino delgado, absorba la grasa que necesitamos. Obviamente esto va a ser mucho más difícil si yo tuve una colecistectomía y me extirparon la vesícula biliar, porque no tengo esta capacidad de concentración de la bilis. Si bien muchas veces para compensar que me sacaron esta vesícula, se distiende una sección del tubo que lleva desde hígado a intestino la bilis llamada colédoco. Pero ¿qué va a suceder si nuestra digestión de grasa es insuficiente? Vamos a encontrarnos con molestias y síntomas digestivos después de comer una comida obviamente muy rica en grasas, pero por otro lado vamos a encontrarnos con materia fecal que flota porque mucha de la grasa que no pudo ser digerida tiene una menor densidad que el resto de la materia fecal y hace a la materia fecal en general más ligera. Si la materia fecal tiene menor densidad que el agua, va a flotar. El problema no es este, sino la disminución de la absorción de muchos nutrientes liposolubles, como te contaba antes, nutrientes que básicamente son solubles en grasa, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E o la vitamina K. ¿Y cómo incrementamos la producción de bilis si queremos mejorar esta digestión de las grasas? La manera obvia y fácil es usar suplementos de sales biliares. El problema es que usar estos suplementos no te resuelve nada. No estás reparando el problema de base. Las sales biliares se usan de a 200 a 1000 miligramos junto con comidas ricas en grasa. Pero no es mi consejo que uses esto si antes no diste todos los demás pasos que te voy a mencionar, porque justamente es una muleta que si no vas a necesitar para siempre. Y la realidad es que muchos de nosotros no tenemos una disfunción permanente en la producción de la bilis, sino simplemente malos hábitos que van impidiendo su liberación correcta. ¿Qué podemos hacer si queremos aumentar la liberación y el flujo de bilis naturalmente sin usar suplementos? Modifiquemos lo que comemos. De los macronutrientes que consumimos, las proteínas son, sorprendentemente, porque uno hubiera pensado las grasas, las que más modifican cuánta bilis nosotros podemos liberar. El flujo de bilis tiene dos mecanismos, uno que depende de los ácidos biliares y otro que no. El déficit de proteínas en la dieta disminuye el flujo de bilis por los dos mecanismos que te mencioné y además aumenta el riesgo de un cuadro llamado colestasis. Con lo cual, el primer cambio a nivel de alimentación que podemos hacer es asegurarnos de que estamos consumiendo todas las proteínas necesarias. A nivel de alimentación, por supuesto que las grasas que comemos obviamente importan. Nuestro consumo de grasa es uno de los estímulos más importantes para que nuestro cuerpo libere y produzca bilis. Algo obvio porque si comimos grasa, nuestro cuerpo va a querer ayudarnos a digerirla para aprovechar esos nutrientes. De la misma manera que si comías mucha proteína, tu estómago te iba a ayudar produciendo más ácido clorhídrico. Pero no toda la grasa que comas te ayuda en la liberación de bilis por igual. Las dietas ricas en grasas poliinsaturadas mostraron aumentar más el flujo de bilis que cualquier otra grasa, particularmente las fuentes ricas en omega 3. Este efecto es mucho menor con algunos aceites vegetales como el aceite de maíz, por ejemplo. Por otro lado, el enriquecimiento con fosfolípidos o colina en la dieta también mostró mejorar el flujo y la liberación de la bilis. Podemos encontrar estos nutrientes, por ejemplo, en la yema de huevo, en el hígado, en los sesos, en la soja y en varios alimentos más. Y si tenés sobrepeso, la restricción calórica, es decir, comer un poco menos de tu gasto diario de energía, también te va a ayudar a mejorar esta liberación de bilis. Esto en realidad funciona si no tenés sobrepeso también, pero hacer un déficit calórico si ya estás en un peso sano, o peor aún si estás en un bajo peso, no es lo más recomendable a menos que sepas muy bien lo que haces y cómo compensar su aspecto negativo. Y además varios estudios en ratones mostraron un aumento de producción de sales biliares cuando los ratones hacen una restricción calórica, cuando comen de menos. Esto también aplica para el ayuno intermitente. Y luego tenemos a las hormonas que afectan a tu sistema digestivo. Varias de tus hormonas afectan a la liberación de bilis, particularmente dos, la colecistoquinina y la secretina. La colecistoquinina o CCK ayuda a liberar la bilis y las enzimas de tu páncreas, y la secretina, por otro lado, ayuda a regular el pH en tu intestino.
pero también te permite aumentar la formación de bilis y de sales biliares. Ambas hormonas se estimulan con la comida, pero la secretina se estimula más cuando llega a tu intestino delgado parte de todas estas proteínas que estaban siendo digeridas en estómago, con lo cual te conviene tener una buena digestión de proteínas para favorecer este estímulo de producción de secretina. Y tiene la contra de que muchos antiácidos no solamente impiden que liberes ácido de estómago, sino que también por el mismo mecanismo inhiben la liberación de secretina de esta hormona. ¿Y para qué te sirve esta hormona? Porque necesitas neutralizar el ácido que vino de estómago para tener un pH más neutro en intestino y que tus enzimas puedan trabajar mejor.